Un saludo cordial. En esta sección vamos a tratar de explicar cómo se formula un problema de investigación y en este caso particular un problema de investigación explicativo, es decir, que trata de explicar las causas y las consecuencias de un determinado fenómeno. La siguiente estructura consta de 9 elementos. Si como investigador nos tomamos el tiempo suficiente para planear cuidadosamente y dar respuesta a estos 9 elementos, nos va a ahorrar mucho tiempo y mucha disminución de la angustia porque lograremos un proceso de formulación de problema exitoso. El primer paso inicia definiendo una pregunta clave, es decir, ¿qué es lo que yo quiero saber? Por ejemplo, a mí me interesa cuál es el efecto de X sobre Y, por qué X tiene un efecto mayor en tal población que en otra, cuál es la diferencia entre X y Y, cómo se manifiesta tal fenómeno. Es decir, hay una variedad de preguntas y el primer punto es establecer la pregunta clave. Como estamos hablando de una investigación explicativa, es necesario que existan mínimo dos o más variables. Por lo general hay una variable dependiente que es la que tratamos de explicar y una o más variables independientes que son las variables explicativas del fenómeno que estamos estudiando. Cuando tengo definida la variable X y la variable Y, tengo que establecer el enlace, la relación que existe entre esas dos variables y queda definida una gran parte de mi pregunta de investigación. Paralelamente debo saber en quiénes voy a desarrollar el estudio. Básicamente se habla de la población y es determinante reconocer la población porque ya va a tener mucho efecto sobre la muestra que utilicemos y la recolección de la información. El otro elemento importante es dónde. Debemos hablar del ámbito, del contexto geográfico en el cual se desarrolla la explicación, además del cuándo, que es el horizonte de tiempo en el cual se desarrolla la investigación y que nos da si es una investigación longitudinal o transversal. Eso se estudia con más detalle en la metodología. La respuesta a la pregunta 8 y 9 es demasiado importante porque nos permite configurar la justificación de nuestro estudio. Y cuando estamos haciendo el ejemplo vamos a entender por qué. Además de que da origen a los objetivos específicos. Los objetivos específicos se desprenden de la respuesta del por qué y para qué y son de gran utilidad. Cuando tengo definidas estos 9 elementos, estoy preparado para formular mi problema de investigación, ya sea en pregunta e igualmente definir un posible título. Vamos a desarrollar un ejemplo de las finanzas. La pregunta clave que yo voy a desarrollar es en qué medida quiero establecer una variable X que en este caso particular es el influjo de cartera, es decir, el impago de la cartera que no fluya en la organización con las rotaciones deseadas, y la variable Y o de impacto que será la variable dependiente es el EBITDA. Para construir la relación lo que voy a preguntar es el impacto de la magnitud. Por tanto ya tengo gran parte de mi pregunta: ¿en qué medida el influjo de cartera impacta la magnitud del indicador EBITDA? Este estudio lo voy a desarrollar en una población muy particular que son las cooperativas
de ahorro y crédito. El ámbito o contexto geográfico será las cooperativas de ahorro y crédito de Colombia. El horizonte de tiempo de la evaluación será el periodo 2015-2020. Y frente a la respuesta de por qué quiero estudiar este fenómeno, vamos a encontrar unas causas de corte interno y otras causas de corte externo. Dentro de las causas de corte interno puede estar una alta flexibilidad en las políticas de cobro de la compañía, un pobre análisis del perfil de riesgo de los clientes, sistemas de recaudo ineficientes o un sistema ineficiente de gestión del riesgo. Frente a las causas externas, podríamos encontrar el COVID-19, la situación que estamos sufriendo hoy a nivel mundial, pero también hay otras como el desempleo, la tasa de interés, la política fiscal, la generación de empleo, la democratización del ahorro, la bancarización de la población. Todas estas causas externas me permiten elaborar la justificación de mi trabajo. Por ejemplo, yo podría resaltar la importancia que tienen las cooperativas de ahorro y crédito en la bancarización de la población, que de alguna manera también aportaría a disminuir el lavado de activos y a recaudar más impuestos porque se sacaría la cantidad de circulante que funciona informalmente en la economía. Dentro del para qué ya encuentro unos efectos que son los que genera el influjo de la cartera y donde tenemos por ejemplo un alto riesgo de insolvencia de las cooperativas de ahorro y crédito, pérdida de competitividad, incremento de la cartera morosa, deterioro del clima organizacional, el efecto que tendría en la generación de empleo, en la bancarización, en la disminución de pobreza, en el acceso a créditos de la población, en evitar el lavado de activos, en efectos fiscales. Bien importante que la lista que se presenta aquí no agota todos los efectos, pero esta cascada de efectos que yo delimito son muy propicios para justificar mi estudio y de manera particular para definir los objetivos específicos del estudio. Si yo de manera juiciosa tengo respuesta a estas nuevas preguntas, ya tengo los elementos para generar la pregunta de investigación. Y yo podría plantear en qué medida el influjo de cartera influye en la reducción del ROE de las cooperativas de ahorro y crédito de Colombia en el periodo 2015-2020. Aquí podría reducción del ROE, reducción del EBITDA, es decir, la variable que yo considere. Y como título podría ser impacto del influjo de cartera en el EBITDA, el caso de las cooperativas de ahorro y crédito en Colombia. Particularmente de el por qué y el para qué, que defino los objetivos específicos, también me queda material para plantear todas las hipótesis de trabajo, cuya respuesta me dará origen al modelo epistémico que debemos desarrollar para encontrar ya sea la evidencia empírica en la literatura o la teoría de soporte que me va a permitir sacar mis conclusiones, contrastar y reflexionar alrededor de el tema que estoy sometiendo a investigación. Espero que haya quedado claro y nos vemos en otro video. Muchas gracias.